Y entonces, una bombilla se encendió sobre mi cabeza, como en los dibujos animados cuando un personaje tiene una idea o encuentra la respuesta a una pregunta. Mi tercer hijo en realidad no era mío. Era la hija biológica de otro hombre. Estaba hablando por teléfono con un representante de genealogygurist.com preguntando por qué no habían procesado la prueba de ADN de mi hija. Después de 10 semanas, le había dado la prueba como un regalo extra de Navidad y le di al representante los números necesarios para que pudieran rastrearla. Tras unos 5 minutos en espera, volvió a la línea y aseguró que la prueba había sido procesada. Además, era un asunto de confidencialidad entre la empresa y la persona que realmente presentó la prueba, y no podía proporcionarme más información. Pero si ya la procesaron, ¿por qué no se refleja en mis coincidencias de ADN?, pregunté emocionado. Señor, hay varias razones por las cuales su hija podría no coincidir con su ADN. No tengo libertad para discutir esta prueba en particular con usted, respondió con un tono algo molesto. Y fue entonces cuando se encendió la bombilla. Obviamente, la razón número 1 por la que ella no aparece en mis coincidencias es porque no encaja. Terminé la conversación atónito. Recuerdo haber presionado el botón rojo para colgar. Luego recuerdo haber comenzado a llorar. Unos minutos después me desperté acurrucado en posición fetal en el sofá de la sala familiar. Todavía me quedaban 15 minutos antes de que terminara mi hora de almuerzo, así que llamé a mi hija, que probablemente también estaría en su hora de almuerzo, ya que trabajaba en la misma zona horaria que yo. Sé que usualmente se acurrucaba con un libro en la mesa para almorzar, así que no me preocupaba molestarla. Ella contestó el teléfono al primer timbre. «Hola papá, ¿qué pasa?», dijo algo precavida. «Calabaza, sabes que te amo y confío plenamente en ti, pero no sé qué está pasando con la prueba de ADN. Llamé a los gurús de la genealogía por teléfono y me dijeron que ya estaba procesada. Hace unas 2 semanas». Se escuchó un sonido de aire entrando por su lado, seguido por un silencio de al menos 10 segundos. «Lo sé, papá. Necesitamos hablar, pero no puedo hacerlo aquí y ahora. Llámame esta noche y no estés en la habitación con mamá cuando lo hagas». Estaba aturdido cuando regresé a mi oficina, y tengo que admitir que no le di a mi jefe un día productivo en la empresa de ingeniería donde trabajaba. Había tantas cosas en mi cabeza, tantas preguntas y el pensamiento de que mi pequeña niña no es mi pequeña niña. Dado que soy muy analítico, sabía que tenía que priorizar mis pensamientos y luego trabajar en los problemas uno por uno. Era el vicepresidente de ingeniería en Psychopause Electronics por una razón. Y en ese momento, supe que lo mejor para mí era tratar mis problemas personales como problemas de diseño y resolverlos de manera ordenada. El viejo, Duan Psychopause, me enseñó esto él mismo cuando me contrató directamente de la Universidad de Purdue para trabajar en su empresa recién fundada. Con Duan al mando y yo nunca muy lejos de ser su mano derecha, Psychopause se convirtió en líder de la industria y ambos obtuvimos buenas ganancias. Gané mucho dinero, tenía grandes beneficios y trabajaba con gente muy inteligente. Y entonces mejoró aún más cuando llegaba a casa por la noche, donde tenía una esposa hermosa y 3 hijos maravillosos. Posteriormente, los niños crecieron, se fueron de casa, se casaron y comenzaron a tener hijos propios. Al principio fue un poco solitario en casa, como padres con el nido vacío, pero encontramos algo que hacer y sentí que la soledad nos revitalizó como pareja nuevamente. Pero mientras reflexionaba sobre el último mes de mi vida, varios pequeños incidentes me llamaron la atención, incluida la llamada telefónica de Marisa a mi esposa hace unas 2 semanas. Una noche de martes, ambos estábamos sentados en la sala viendo televisión cuando sonó el teléfono de Tracy. Miró y me dijo que era Marisa. Y luego contestó. La conversación duró unos 5 minutos, con Tracy respondiendo casi exclusivamente sí y no, y pude ver lágrimas acumulándose en las esquinas de sus ojos cuando colgó. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que el gato de Marisa tenía algunos problemas de salud. No hay nada de qué preocuparse, dijo. Aunque noté que parecía un poco nerviosa cerca de mí.
Me pareció extraño que se tomara la salud del gato de Marisa tan personalmente. Probablemente fue entonces cuando Marisa se enteró. Tracy no sabía que había enviado a Marisa una prueba. No pensé que valiera la pena. Marisa era la única de los 3 hijos que estaba interesada en la genealogía, así que compré un kit en línea y se lo envié. He estado investigando mis raíces familiares durante muchos años y realmente disfruté la parte de la investigación de ADN. Pensé que sería genial que Marisa también se hiciera una prueba. Obviamente, no podría haber estado más equivocado sobre esto. Cuando llegué a casa, hice todo lo posible por no actuar de manera diferente hacia Tracy, aunque estaba hirviendo por dentro, un problema a la vez. Un problema a la vez, me repetí a mí mismo. Conocí a Tracy en Purdue en mi segundo año. No nos conocimos hasta el último año, pero desde entonces hemos sido inseparables. O eso pensé. Nos casamos un año después de graduarnos de la universidad hace 31 años, y hasta el día de hoy diría que fue la mejor decisión que he tomado. A sus 54 años, todavía es hermosa, y a pesar de haber tenido 3 hijos, hace ejercicio regularmente y tiene el cuerpo de una mujer de 30 y tantos años. Es divertida y simpática, y hasta el día de hoy esperaba pasar el resto de mi vida con esta mujer. A eso de las 8, le dije a Tracy que necesitaba llamar al viejo sobre un proyecto en el que estábamos trabajando y me excusé de la habitación. En realidad, agarré mi chaqueta y salí al porche para poder hablar sin preocuparme de que Tracy escuchara. Y luego llamé a Marisa. Marisa contestó la primera llamada y sonaba completamente confundida. Lo siento, papá. Sé que debería habértelo dicho antes, pero mamá me pidió que no dijera nada hasta que tuviera la oportunidad de hablar contigo. Lo soltó antes de que pudiera decir hola. No estoy enojado contigo. Cálmate, dije más tranquilo. No te culpo por nada. Podía escuchar su respiración agitada por teléfono. Sabía que le estaba matando. Rhys, quiero que sepas que esto no cambia nada entre nosotros. Todavía soy tu padre y tú sigues siendo mi calabaza. Siempre les he dado todo mi amor a ustedes, los niños, y después de todo este tiempo, no voy a dejar de hacerlo ahora. Suponiendo que no quieras que lo haga. En ese momento, ella se derrumbó, balbuceando casi incoherentemente por teléfono. Te quiero, papá. No quiero a nadie más que a ti. Esta es mi calabaza. Mira, no quiero ponerte en medio, pero tú eres mi mejor fuente de información sobre ADN. No discutiremos otras cosas para que no te encuentres en medio, pero necesito saber si tuviste una coincidencia de ADN. Sí, papá, la tuve. Suspiró. Amanda Anderson era mi media hermana Mandy, tío George y tía Ginnis Mendy. Lo siento, papá, dijo en voz baja. No es tu culpa. Nunca tienes que disculparte conmigo, dije más tranquilo. Esto significaba que George Anderson, tío George para mis hijos, juez del Tribunal de Apelaciones George Anderson para la mayoría del resto del mundo, era el padre biológico de Marisa. Esto significaba que mi esposa entretenía a su jefe cuando era abogado en la firma de abogados Yao y Asociados. Esto ocurrió al menos hace 25 años, dado que Marisa tenía entonces 24 años. Tracy era su administradora. Algunos años después, él dejó la firma para convertirse en juez estatal, mudándose a la capital estatal antes de que su carrera despegara realmente. Por su parte, Tracy no se fue con George, eligiendo quedarse con Guy Howe y terminando finalmente como gerente de oficina. Pero durante los años en que George y Tracy trabajaron juntos, él y su esposa Ginny se volvieron tan buenos amigos que nuestros hijos todavía los llaman tía y tío. Y sus hijos todavía nos llaman a Tracy y a mí de la misma manera. Y unas cuantas veces, cuando estaba en un viaje de negocios, Tracy y los niños venían con George y Ginny por unos días a su casa junto al lago. ¡Oh, Dios mío! Los niños incluso mencionaron unas pocas veces sobre la tía Ginny llevándolos de aquí para allá. No mencionaron al tío George ni a mamá estando con ellos. Y ni siquiera lo pensé 2 veces.
Debo haberme ido en ese momento porque escuché a Marisa llamándome papá. Papá. Lo siento, me perdí en mis pensamientos. Gracias por tu ayuda, chaval. Saluda a Drew. Espera, papá, ¿qué vas a hacer? Era una pregunta legítima, pero no tenía una buena respuesta, así que simplemente le dije la verdad. No estoy seguro, chaval. Bueno, papá, no salgas corriendo y hagas algo increíblemente estúpido. Un poco de estupidez está bien, pero no te metas en problemas o algo así. No había pensado en dispararle a Tracy hasta ese momento. Pero le había prometido a Marisa que no me metería en problemas. Así que supongo que eso descarta la idea de disparar. Nunca rompo promesas con mis hijos. Convencer a Marisa de nuestra relación era mi máxima prioridad. Y descubrir quién era el cómplice de Tracy era mi segundo objetivo. El tercer desafío sería proceder con el divorcio después de encontrar un nuevo abogado. Dado que mi actual abogado trabaja para la firma para la que trabaja Tracy, definitivamente no funcionaba. Una vez que haya tenido una buena conversación con el abogado, trataré con la futura ex señora Clark Walters. Estaba frío en casa. Cuando estábamos juntos, Tracy hablaba como un cotorro. Creo que era pura nerviosidad. Parecía estar esforzándose mucho por mantenerme contento, sugiriendo que tal vez eso disminuiría el impacto cuando me enterara. No sé. Pero definitivamente había distancia entre nosotros. Y no iba a ser ella quien rompiera el hielo. Aproximadamente una semana después, me reuní con el abogado. Y cuando se enteró de que mi esposa era la gerente de la oficina de Giao, se puso realmente nervioso. Pasé al siguiente abogado en mi lista. Una mujer en sus 20 que simplemente sonrió cuando recordé que Tracy era la gerente de la oficina de Giao. Esto era lo que estaba buscando. Alguien que no se intimidara cuando uno de los grandes abogados de Guy se presentara para representar a mi esposa. Expuse lo poco que sabía sobre el escenario de fraude. Comenzando, por supuesto, con el descubrimiento de que mi hijo menor no era biológicamente mío y descubrir que era hijo del juez Anderson. El juez de apelaciones Anderson preguntó mi abogado, Marir Binet. Exactamente, respondí, mirando su rostro para ver si necesitaba encontrar otro abogado. Eso debería estar bien, fue todo lo que dijo. Y luego comenzamos a discutir la división de las finanzas. Dado que teníamos buenos trabajos con pensiones y buenos beneficios, Marie sugirió que simplemente dividiéramos nuestros activos totales por la mitad, mantuviéramos nuestras propias pensiones y vendiéramos la casa. Esto nos dejaría a ambos en buena forma, aunque yo estaría mejor con más ingresos y una mejor pensión. A menos que realmente quieras aplastarla por infidelidad con un hijo o simplemente por una falta de respeto general, agregó rápidamente, esperando un breve momento como si fuera a saltar a la mesa de conferencias para reparar el daño que me había hecho. Ofensa, estoy seguro de que nos resolveremos, pero no quiero lastimarla financieramente, respondí. ¿Qué pasa con el juez? ¿Vamos a procesarlo por algo? Porque si lo hacemos, se vuelve mucho más arriesgado y aumenta significativamente tu puntuación. El juez es mi problema y me encargaré de él como considere adecuado, dije con firmeza, aparentemente demasiado brusco. Entiendo, respondió ella. Si ella no lo combate, podría tomar 6 meses, señaló Marie. Si lucha contra esto, podríamos estar hablando más de un año. Todavía no tengo fechas, así que tómate tu tiempo y hazlo bien, le dije. Con la tarea 3 completada, es hora de completar la tarea 4. Debriefing. Esperé otra semana para ver si la presidenta Tracy explotaba. La noche del sábado era nuestra noche de cita habitual. Luego volveríamos a casa, veríamos una película y haríamos el amor. Pero el sábado hacer el amor siempre era especial porque nos acostábamos temprano, así que teníamos mucho tiempo para jugar. Por lo general, ambos estábamos exhaustos cuando terminábamos y simplemente nos acurrucábamos antes de levantarnos a limpiar. Sin embargo, no tuvimos citas durante 2 semanas ni hicimos el amor durante tanto tiempo porque simplemente no podía hacerlo.
Después de enterarme de la aventura y de Marisa, Tracy ni siquiera lo cuestionó, otro signo de que sabía que yo sabía, pero era realmente buena en la abstinencia. Sin embargo, esto tenía que terminar. La llevé a un bonito restaurante francés y compartimos una botella de vino e incluso tuvimos unos postres excelentes. Estaba más feliz de lo que la había visto en semanas. Luego, cuando llegamos a casa, le quité cuidadosamente el abrigo, la llevé a la mesa de la cocina, le saqué una silla y dije, esas famosas palabras, necesitamos hablar. Tracy medio sonrió hacia mí mientras me servía un Jack Daniels con hielo y le ofrecía algo del armario de licores, lo cual rechazó cautelosamente. Puse la bebida en la mesa y la miré directamente a los ojos. Fue hace mucho tiempo, Clark. George y yo no hemos dormido juntos en unos 20 años. ¿No podemos dejar esto como un error del pasado antiguo y dejarlo así? Bueno, tengo que admitir que me alegré de que no estuviera tratando de decir que la prueba de ADN estaba equivocada, sino que estaba tratando de hacerlo más fácil diciendo que fue hace tanto tiempo que ya no importa. De acuerdo. La última vez que hicieron el amor fue hace unos 20 años. ¿Cuándo empezaron a hacer el amor? ¿Con qué frecuencia? ¿Y por qué finalmente pararon? Quiero saberlo todo. Pero primero necesito saber si el bebé número 1 y el bebé número 2 también son suyos. No, Clark. Barry y Katie son tuyos. Ni siquiera dormí con George hasta un año después de que naciera Katie. La aventura duró unos 3 años al principio. Luego dejamos de vernos cuando George decidió dejar la firma y mudarse. Esperó cerca de un año después de que dejamos de vernos para presentar nuestra primera posición ante el juez porque quería asegurarse de que la verificación de antecedentes demostrara que estaba limpio. Y luego solo hicimos el amor unas pocas veces en la casa del lago cuando Ginny inocentemente se llevaba a todos los niños para divertirse durante el día. Ginny tampoco sabía en ese momento, aunque George eventualmente se lo dijo. Y los tres tuvimos después una conversación tranquila durante la cual George y yo le prometimos que no volveríamos a salir. ¿Por qué nunca me lo dijiste ni intentaste un plan tranquilo conmigo? Pregunté bruscamente. Tracy se secó las manos en las mangas y supe que nunca te lo podría haber dicho. Te divorciarías instantáneamente, y definitivamente no quería eso. Te amaba. Todavía te amo. Probablemente amas más a George, dije. Comenzar y detenerse según sus órdenes sin pensar en mí. Yo era tu opción de respaldo. No, Clark. Te amo con todo mi corazón, suplicó. No, lo amabas a él con todo tu corazón. Lo amabas tanto que lo dejaste ir para que persiguiera sus sueños profesionales. Sabiendo todo el tiempo que yo era tu plan de respaldo. Podrías haber amado algunas cosas de mí en ese momento, pero sabías que yo adoraba absolutamente el suelo por donde caminabas y contabas con eso y con nuestra familia para ayudarte a perderlo a él. Tracy miró hacia abajo sus rodillas. Realmente dolía, y supe que podía manejarlo. ¿Qué pasa con Marisa? Obviamente, estaba lidiando contigo sin protección y deberías haber sabido a dónde podría llevar esto. Y llevó. Solo pensé que como ambos tienen cabello castaño, ojos castaños y piel clara, nadie adivinaría de quién es hija. Y sabía que no tendrías motivo para pensar que no era tuya cuando terminó pareciéndose a mí de todos modos. No tuve que preocuparme por ello hasta que enviaste esa prueba de ADN. Honestamente, nunca lo supe. ¿Entonces es mi culpa? Pregunté incrédulo. No. George y yo discutimos esta posibilidad, pero le dije que no se preocupara porque tienen características físicas similares. No he sabido de él desde hace al menos un par de años, desde que estuvieron en la boda de Marisa y Drew hace 2 años. Bueno, sin importar quién sepa que, Marisa sigue siendo mía en lo que a mí respecta. Y eso es lo que le dije. Estoy en el certificado de nacimiento. La crié. La amo. Es mía. George mejor no tenga idea sobre esto. Y si te llama, mejor dile eso. Y por cierto,
Haré una prueba de ADN a los otros 2 niños lo antes posible. Necesito saber para mi propia paz. Clarke, Tracy siseó. Te dije que son tuyos y, ¿esperas que te crea por qué? Reprendí más que nada. Tracy quedó completamente sorprendida por mi nueva falta de confianza. ¿Qué esperaba ella? Pero sé que también estaba muy preocupada de que le contara a los otros 2 niños sobre su infidelidad. Nadie quiere quedar mal frente a sus propios hijos. Entonces, ¿con qué frecuencia hacían esto y dónde? Termina la historia al menos para mí. Repliqué. No planeamos esto, Clark. Simplemente sucedió. Pasamos mucho tiempo trabajando juntos y luego nos hicimos amigos y simplemente creció a partir de ahí. Él era amable, considerado, ingenioso, divertido, apasionado, conoces al hombre y conectamos en un nivel más profundo. Pero como teníamos cónyuges a quienes ambos amábamos, mantuvimos esto en un mínimo relativo y cambiamos los lugares de encuentro, generalmente fuera de la ciudad. No, nunca nos reunimos ni aquí ni en su casa. Sería incorrecto en varios niveles. Pero eso no les impidió divertirse en la casa del lago unas cuantas veces después de que supuestamente terminó la aventura y Ginny salió con los niños, razoné en voz alta. No es así. Casi susurró ella. Pero te juro que no hemos sido íntimos desde entonces. ¿Y Ginny sabe todo esto y los perdonó a ambos? Pregunté, sacudiendo la cabeza incrédulo. Sí, te lo dije, no creo que pueda, solté, mi voz ronca por la intensa emoción. Sabemos que lo que hicimos estuvo mal, Clark. Pero han pasado 20 años y tú no has sido perjudicado de ninguna manera por esto mientras sucedía y ¿no podemos simplemente volver a como estábamos hace unas semanas? Tú eras mi hombre amoroso. Yo soy tu esposa amorosa. Nada debería cambiar. Pero todo ha cambiado, Tracy, dije. Pasé la mayor parte de 3 semanas pensando en que hice mal cuando te enamoraste de otro hombre y preguntándome si alguna vez confiaría completamente en ti de nuevo, y mucho menos confiaría tanto como para seguir casado contigo. Te di mi corazón por completo y tú lo pusiste en tu bolsillo y lo sacaste cuando te convenía. Esto no debería ser un matrimonio por conveniencia. Debería ser un matrimonio de amor a tiempo completo. En este punto, Tracy comenzó a llorar. Odio cuando hace esto y generalmente intento consolarla. Pero esta vez fue diferente. Fui a la sala de estar y encendí la televisión, dejándola en la mesa de la cocina. Esa noche dormimos en la misma cama, pero por primera vez en mucho tiempo, no dormimos uno frente al otro. Me alejé lo más que pude de ella en la cama queen y la detuve cuando se acercó. La mirada en su rostro era de shock y dolor. No me importó. Tracy nos cocinó un delicioso desayuno el domingo por la mañana, y mientras comíamos, saqué el tema del divorcio. Esta novela ocurrió hace más de 20 años. Ni siquiera sabías de ella. Por el amor de Dios, ya está hecho. Sigamos adelante con la vida. Ella prácticamente me gritó. Un error sigue siendo incorrecto, no importa cuánto tiempo haya pasado. Le grité de vuelta. Me engañaste, me mentiste, me traicionaste y rompiste mi confianza. Estos no son temas sensibles al tiempo. Me levanté de la mesa, dejando medio plato de comida, y fui a cortar el césped. Esa fue la última vez que hablé con Tracy hasta el miércoles por la tarde, cuando me dijo que Ginny Anderson se uniría a nosotros este fin de semana. Needless to say, I wasn't happy. But Ginny was a long-time dear friend and had endured the same kind of deception that year. Así que decidí que tenía que hablar con ella. Jenny llegó a las 6 el viernes por la noche después de un viaje de 2 horas desde su casa. No llevó a George consigo. Tracy hizo un filete relleno con puré de papas y agarré un par de botellas de Merlot para acompañarlo. La conversación fue ligera y amistosa durante la cena. Luego fuimos a la sala de estar con nuestras copas de vino para lo que pensé que sería el evento principal. Jenny comenzó a hablar sobre la aventura como si fuera un tema histórico, muy estéril y tranquilo.
Pero a medida que la conversación continuaba, se volvió más emocional y tanto ella como Tracy tenían lágrimas en los ojos. Jenny dijo, cuando George me contó sobre el asunto, creí que había terminado durante un par de años y él me prometió que nunca volvería a suceder. Sin embargo, debo admitir que al principio estaba devastada. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que, dado que ya había terminado antes de que yo lo supiera, creí que no me afectaba demasiado. Y como sabía que Ginny no era una cazafortunas, aparentemente entendí cómo podría pasar esto. La personalidad de George es algo magnética, ¿verdad? Aunque no supe de Marisa hasta hace unas semanas, cuando parecía que todos lo sabían. Realmente lamento esto, Clark. Ginny nunca mencionó las varias veces que Tracy y George interactuaron después del final del asunto principal en la casa del lago Anderson. Me pregunté si incluso le habrían contado esto a ella. No me molesté en averiguarlo. Pero pensé que George podría ser un gran abogado porque Jenny casi se disculpó por el asunto de George en lugar de estar molesta por ello. Lamentablemente para Tracy, no soy tan decidida como Jenny y no soy tan aficionada a su oratoria porque no estaba dispuesta a darles a Tracy y George la brecha que tenía Jenny, aunque su romance terminó hace 20 años. Solo estoy recordando cómo habría sido mi vida si lo hubiera dejado y cómo habrían sido las cosas tan diferentes para mí y las niñas. Continuó, dicen que siempre debes pensar si tu vida sería mejor o peor si dejaras a tu esposa. Y yo sé que la mía sería peor. Gracias por compartir esto conmigo, Ginny. Definitivamente es algo para reflexionar. Sin duda tendré que tener esto en cuenta. Aunque hay varios factores que debo considerar. En particular, el hecho de que, a diferencia de ti, no me contaron sobre el asunto. Me enteré completamente por accidente. Tracy sabía que estaba mal cuando lo hizo y sabía cuál sería mi reacción. Así que decidió que probablemente era lo mejor para todos si yo nunca me enteraba y simplemente vivía en la ignorancia feliz. Y eso es lo que sería, excepto por la prueba. Así que 20 años después, me enteré de que el centro de mi mundo amaba a otro hombre, fue íntimo con él y luego se convirtió en santa y lo abandonó por su carrera, volviendo a mí por defecto. ¿Es así, Tracy? Mi esposa no dijo nada mientras Jenny hablaba. Simplemente se sentó en silencio mientras Jenny contaba su historia. Seguía mirándome, tratando de medir mi reacción. No sabía que me estaba mirando. Así que me quedé allí sin vida mientras Ginny hablaba para volver un poco loca a Tracy. Mi reacción a la historia de Ginny no fue lo que Tracy quería, ni Ginny tampoco. Se miraron con dolor en los ojos. Sacudí la cabeza, me levanté y salí de la habitación, pasando por Tracy en el pasillo. Ella estaba bien consciente de la conversación que acababa de tener con Ginny, y pudo ver por la expresión en mi rostro que no había cambiado ni un ápice. La cena del sábado fue muy tranquila. Las mujeres intentaron hablar. Yo no tuve nada de eso. No di 3 palabras en toda la comida. Con un rápido gracias, agarré mi chaqueta y salí, diciéndole a la pareja que estaría en Malone, mi lugar favorito para tomar una copa tranquila. Cuando me acerqué a Malone, Ronnie, la mujer que tenía el bar, estaba discutiendo con otros clientes en la esquina trasera. En lugar de sentarme en la barra, como suelo hacer cuando entro, me senté en una mesa por mi cuenta, sintiéndome miserable y aparentemente luciendo aún peor. Marnie, la camarera, se acercó a mí con mi regular corona, negra con hielo, y dijo que parecía que mi perro acababa de morir, pero nada tan importante como mi perro. Solo mi matrimonio. Reí débilmente. Marnie se acercó a Ronnie y le susurró algo al oído. Ronnie se disculpó con los clientes al final y vino a sentarse frente a mí en mi mesa. De acuerdo, Superman, suelta, dijo. Ronnie tenía más o menos mi edad, una mujer algo grande de ascendencia irlandesa con pecas y cabello rojo que llevaba como un distintivo. Ronnie me llamaba Superman por mi nombre, decía que le recordaba a Clark Kent, y juraba ante todos que aunque era un buen tipo con un buen trabajo, no le gustaría verme enfadado. Here is the translation of the text into Spanish.
Siempre nos reíamos de ello. Llevo viniendo a Malone durante 20 años, a veces con Tracy, a veces sin ella, a veces por comida, a veces solo por una copa. Ronnie podía leer a las personas, incluyéndome a mí, bastante bien. Era como la hermana que nunca tuve. Tracy y yo hemos terminado, comencé. No le había contado a nadie hasta ese momento, y debo admitir que se sintió bien finalmente sacarlo de mi mente. Descubrí que me engañó con su jefe hace unos 20 años. No una vez, no varias veces, sino durante 4 años. Mi hija menor, Marisa, es de él, y ella piensa que como fue hace tanto tiempo y yo no sabía cuándo sucedió, debería simplemente aceptarlo y seguir adelante. Dice que me ama, siempre lo ha hecho, y no quiere irse. Esa pequeña tramposa, exclamó Ronnie. ¿Cómo se atreve? No vas a simplemente rendirte y dejarla quedarse, ¿verdad? Fue agradable escuchar que Ronnie estaba de acuerdo conmigo. Realmente aprecié su sentido común, manera sin sentido de ver las cosas, y si pensaba de manera diferente, definitivamente reconsideraría mi posición. Escucha, Superman, es cuestión de respeto. Como cualquier otra cosa. Amo a Tracy. No, amo a Tracy. Pero su engaño no fue por amor y ciertamente no por respeto. ¿Cómo pudo dejarte pensar que el hijo de otra persona era tuyo todos estos años? Le expliqué el asunto con Marisa a Ronnie, señalando que realmente no lo sabía con certeza, pero Ronnie no quiso saber nada de eso, señalando que negar la prueba de paternidad era una forma conveniente de decir que no quería saberlo. ¿Se disculpó alguna vez por el romance o solo se disculpó por lastimarte? Esta mujer era astuta. Nunca se disculpó por el romance. Ni siquiera creo que realmente se haya disculpado por lastimarme. Creo que lo único por lo que realmente se disculpó fue por lo que descubrí. Dije, no puedo decirte qué hacer, Superman, pero creo que ella ya te dijo lo que necesitas hacer. Lo siento, Clark. El bar está a tu disposición. Te llamaremos un taxi al final de la noche. Dame tus llaves. Hice lo que me ordenaron. El taxista me llevó a casa alrededor de las 2 de la mañana. Tracy nos recibió en la puerta y me ayudó a subir las escaleras hasta nuestra habitación. Caí en la cama completamente vestido. Tracy me quitó los zapatos y los calcetines, y me quedé dormido así. El miércoles por la tarde, recibí una llamada de mi hijo desde la oficina. Quería hablar conmigo sobre la situación con Tracy. No lo dijo, pero al parecer Tracy decidió que necesitaba llamar a los refuerzos de los hijos para sacarme del divorcio. Mi hijo y yo generalmente estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero me di cuenta mientras hablaba con él que Tracy hizo un gran trabajo y dio sus frutos porque ciertamente él veía su lado de este divorcio. Papá, terminar con mamá sería lo más estúpido que has hecho desde que usaste un traje de ocio en los 70. Intentó bromear conmigo. ¿En serio, papá? ¿Divorcio por algo que ella hizo hace 20 años, ni siquiera sabías hace unas semanas? Esta es la mujer de la que dijiste que amabas y querías pasar el resto de tu vida hace solo unas semanas. ¿Y ahora estás listo para renunciar a todo y probablemente vivir el resto de tu vida solo? ¿Error? ¿En serio, papá? En primer lugar, Barry, el error que ella cometió las primeras veces que hizo el amor con él después de unos meses, es una solución, no un error. ¿Qué harías si descubrieras que Linda te estaba engañando? Probablemente le habría arrancado la cabeza. Pero no la atrapaste. Han pasado 20 años. El acto físico ha terminado. El engaño y la falta de respeto. Continúa, respondí fríamente. Barry, pensé que eras lo suficientemente inteligente como para mantenerte al margen de esto y no tomar partido, pero obviamente te metiste donde un niño no debería interponerse entre sus padres. ¿Y por qué? Barry, no cambiaré de opinión. Soy la parte agraviada aquí, y tú solo me estás molestando. Puse a esta mujer en un pedestal. Adoraba el suelo por el que caminaba, y ella lo sabía.
Nunca iba a decirlo. Y si no fuera por el accidente, habría ido a mi tumba adorándola. Y ella simplemente me usó como segunda opción cuando el hombre que más amaba no quería casarse con ella. Papá, ¿no estás siendo un poco dramático aquí? Creo que todavía estaba hablando cuando colgué. Cuando entré por la puerta alrededor de las 6 p.m. Tracy casi había terminado con lo que olía a deliciosa comida. No parecía feliz cuando le dije que no tenía hambre, serví un poco de Jack en un vaso, encendí la televisión y me senté en mi silla favorita. Ella entró y me preguntó qué pasaba. Lo mismo, diferente día. Mi esposa me engañó durante 4 años, tuvo un hijo con otro hombre, y ahora mis hijos me dicen que soy el malo aquí. Hazme un favor. Llama a Katie esta noche y dile que no me llame mañana a menos que quiera ligar como Berry. Tracy bajó los ojos. ¿Creerías que después de 31 años ella sabría que otras personas no me molestan en su nombre? ¿Qué te hace pensar que este divorcio no sucederá? Dije, elevando la voz. No solo me engañaste durante 4 años con otro hombre y tuviste un hijo con él, sino que me reemplazaste en tu corazón con él. ¿Puedes sentarte aquí y decirme que no estabas enamorada de él y que si él hubiera pedido romper conmigo y casarse con él, no lo habrías hecho? Y aquí está la cuestión. Puede que me ames, pero no estás enamorada de mí. Estás enamorada de él. Soy solo un plan de respaldo seguro porque siempre supiste que tenía mi corazón y haría cualquier cosa por ti mientras pensara que eras mía. Me traicionaste, me engañaste, me faltaste al respeto, y ahora estás intentando descaradamente volver a nuestros hijos en mi contra. Esto fue el colmo, Tracy. Pero no seré cruel contigo, especialmente con Jenny, o arruinaré la maravillosa carrera de George como un juez imparcial. Presentaré un caso de diferencias irreconciliables y cada uno podrá conservar su cuenta de retiro y compartir la casa y todo lo demás. Las lágrimas rodaban rápidas y furiosas por las mejillas de Tracy y, mientras se levantaba de su silla, le arrojé otra cosa. Aún no me has dicho que lamentas haber engañado. Probablemente porque no te arrepientes, lo cual al menos es honesto. Lo único que lamentas es lo que descubrí, ¿verdad? Pasé el resto de la noche abrazando mi botella de Jack. Llamé a mi abogada al día siguiente y le dije que necesitaba que preparara los papeles de divorcio lo antes posible. Ella me dijo que podía revisarlos el próximo martes, que podría tenerlos listos para enviar el miércoles y Tracy podría presentarlos el jueves. Le dije que entregara a su servidor en mi casa esa noche libre. Quería estar allí cuando fuera servida. Así que llamé a la oficina del juez George Anderson y le dije a su administrador que necesitaba que me llamara de vuelta sobre un asunto importante. Él sabría exactamente por qué estaba llamando, y sabía que me llamaría lo más pronto posible. George parecía un poco preocupado cuando contestó mi llamada unas 2 horas después. Sí, él sabía exactamente por qué estaba llamando. Aunque no creía que quisiera hacerlo en su oficina. Estuve completamente de acuerdo y le dije que iría a verlo a su casa con Jenny el próximo sábado a las 10 a.m. Él no sabía que Tracy no sería notificada la noche anterior, aunque estoy seguro de que lo sabría para cuando conduje 2 horas hasta su lujosa casa. Durante la cena en Malones el sábado por la noche, Tracy admitió que Jenny la había llamado y le había contado sobre mi reunión con George el próximo sábado. Quería saber si quería compañía durante el viaje. Esto no es una visita social, Tracy, dije, George y yo tenemos algunas cosas que hablar. No necesitas estar allí. Puede que recuerdes que él es un juez de tribunal de apelaciones con una excelente reputación que incluso podría estar en la lista corta para jueces de la Corte Suprema. Un día, si te pasas de la raya con él, podrías ser arrestada. Además, me prometiste que no harías nada que perjudicara su carrera. Es cierto. Elígele a él otra vez sobre mí. Pero no te preocupes. Tengo la intención de cumplir mi promesa. No haré nada que lo elimine de la lista corta de posibles jueces de la Corte Suprema. Dios no lo quiera, que el espectáculo continúe.
Después de contarle al viejo en la oficina lo que estaba pasando en mi vida, encontré un par de horas de comunicación personal y me reuní con mi abogada para revisar los documentos de divorcio. Le di luz verde. Cuando regresé para irme, ella me preguntó si tenía algún plan para el juez George. ¿Por qué te preocuparías por eso?, le pregunté, guiñándole un ojo. Porque aún estoy manejando algunos casos criminales, y creo que podrías necesitar un buen abogado. Los ingenieros no parecen emocionarse demasiado por muchas cosas, pero sé que eres bastante fuerte, y tu enfoque metódico de las cosas me asusta. Me entregó su tarjeta y salí de la oficina. Durante los siguientes 3 días, el tiempo pasó rápidamente. Estábamos trabajando en un gran proyecto en la oficina, lo que me permitió concentrarme en algo que no fuera la vida. Incluso el viejo me dijo que estaba sorprendido de lo enfocado que estaba a pesar de las adversidades en mi vida. Le dije que me alegraba que al menos algo estuviera yendo bien. Pero el viernes por la noche antes de irme, le conté sobre la notificación de 13. Y me encontré con Georgie y le advertí que si las cosas salían mal, podría terminar en la cárcel. El lunes, él me aseguró que me respaldaba y que el dinero era para la fianza. Nos dimos la mano. Llegué a casa para otra comida maravillosa que Tracy había preparado. Recientemente se había superado en tratar de que me enfocara en sus muchas habilidades. Realmente era una gran cocinera. Casi me sentí culpable porque sabía lo que sucedería después del almuerzo. Comimos en silencio en su mayoría, como lo habíamos estado haciendo durante las últimas semanas, aunque me aseguré de decirle lo buena que estaba la comida. Después de todo, no soy ingrato. Luego la ayudé a lavar los platos. Pero cuando estábamos a punto de ir a la sala de estar para una noche de televisión, sonó el timbre. Eran casi las 7. Sabía que no era para mí, así que no me moví para abrir. Tracy me miró extrañamente, luego caminó hacia la puerta y la abrió. Un joven bien vestido estaba en el porche y le preguntó a Tracy si era Tracy Walters. Cuando ella respondió afirmativamente, le entregó el sobre, dijo, «Has sido notificada», se volvió con los talones y se fue. Tracy no se movió de donde estaba parada, pero pude ver que sus hombros temblaban, estaba llorando. Pasé junto a ella, cerré la puerta principal y la llevé de los hombros de regreso a la mesa de la cocina. Parecía completamente aturdida, aunque le había dicho que esto iba a suceder. Nos sentamos en silencio durante lo que parecía una eternidad, pero en realidad fueron solo 5 minutos. Finalmente, murmuró, «tú», y corrió hacia arriba hacia nuestro dormitorio. Yo no la seguí. La parte más difícil se había hecho en una de las pocas ocasiones en las que coincidimos. No dormí en la misma cama que Tracy. Esa noche fui al dormitorio que habíamos preparado como habitación de invitados y me quedé dormido allí. Aunque llamarlo sueño era generoso, rompí con la mujer que, hace unas semanas, consideraba la luz de mi vida, mi alma gemela, mi todo. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, todavía dormíamos en la misma cama. Creo que ninguno de nosotros quería ser el que diera el primer paso. Pero ahora todo ha terminado, al menos en mi mente. Me levanté, me duché, y cuando llegó el momento de vestirme, entré muy silenciosamente al dormitorio y agarré lo que necesitaba, teniendo mucho cuidado de no despertar a Tracy y tal vez empezar algo. No miré para ver si estaba durmiendo. Simplemente tomé mi ropa y me fui. Opté por algo casual, una camisa con cuello, un par decente de Levi's y mis botas vaqueras de punta de acero que me hice cuando visitamos a nuestro hijo en su casa en Dallas. Salí un poco antes de lo necesario. No quería llegar tarde a esta reunión. Si llegaba temprano, siempre podía matar el tiempo en la cafetería, que es lo que hice. Estuve en el porche de George y Ginny a las 10 y toqué el timbre. Ginny, hermosa como siempre pero muy nerviosa, abrió la puerta. «Lo siento que terminara así», fue todo lo que pude decir. Cuando se inclinó para felicitarme, no respondió. Tomó mi mano y me llevó al estudio donde George tenía todas sus cosas y fotografías de recuerdo.
George estaba sentado en su silla favorita, pero cuando entramos, se puso de pie frente a la silla. Hey, Clark. Hola, George. Jenny parecía verdaderamente asustada mientras salía de la habitación. Estábamos a unos 6 pies de distancia, mirándonos. Este era un hombre a quien en algún momento consideré casi un hermano mayor. Éramos muy cercanos. George era 2 años mayor que yo, casi del mismo tamaño. Pero la vida tranquila de los últimos 20 años le había añadido unos 30 kilos más. Cerca de 20 en su vientre redondeado. Compartíamos nuestras esperanzas y sueños mutuos. Caminábamos juntos. Pescábamos juntos. Cazábamos juntos. Estaba orgulloso de llamarlo mi amigo, orgulloso de donde había llevado su carrera como árbitro. Ahora, parado frente a mí, evaluándome con sus ojos, ya no era un amigo, sino un enemigo. El hombre que robó mi amor y arruinó mi vida. De repente, me enojé. «Te quedas con el corazón de mi esposa», le grité. «También tienes la oportunidad de mantener tu imagen atroz». Porque le prometí a Tracy que nunca le contaría esto a nadie. Y no romperé mis promesas con esta mujer. En ese momento, di un largo paso rápido hacia adelante con mi pierna izquierda y luego levanté mi pierna derecha hacia adelante y arriba, apuntando a su entrepierna. George reaccionó incluso más lento de lo que esperaba. Y mi bota de punta de metal alcanzó el objetivo. En ese momento, Jenny corrió hacia la habitación, vio a su esposo en el suelo y corrió hacia él. Él seguía gritando de agonía, y ella realmente no podía hacer nada para consolarlo. Me miró con dolor. Saqué mi teléfono celular de mi bolsillo y llamé al 911. Hubo un accidente en la casa del juez George Anderson, dije, necesitamos una ambulancia en este lugar. Di media vuelta y me dirigí hacia la puerta. Pero antes de que pudiera llegar allí, Ginny agarró mi brazo derecho. Pensé que tal vez tendría que golpear a la mujer. Pero en lugar de histeria y enojo, tenía una expresión tranquila en su rostro. Me abrazó fuertemente y susurró, «Gracias. Sabemos qué hacer». La abracé de vuelta, salí de la casa, me metí en el auto y conduje a casa, sabiendo que la policía no vendría por mí. Jenny entendió esto bastante bien y se lo explicaría a su esposo en algún momento futuro cuando tuviera tiempo para pensar con cuidado. El viaje a casa fue catártico. Realmente no sé por qué. Pero después de meses de desgarrarme el corazón, cada día me sentía libre. Es gracioso, pero cuando finalmente me di cuenta de la traición de Tracy, la presión en mi corazón disminuyó. Y entonces pude pensar lo suficientemente claro como para hacer lo que era correcto para mí. Esta podría ser la decisión correcta para todos los involucrados, pero a veces solo necesitas cuidar de ti mismo. Es lo que todos los demás han estado haciendo durante los últimos 20 años. ¿Por qué no yo ahora? Sí, sabía que una parte de mí siempre amaría a Tracy. Pero no iba a pasar más tiempo estudiando esta novela. Esta no era mi creación y no fue mi elección. Es hora de seguir adelante. Cuando llegué a casa, bajé al sótano, agarré un par de maletas y fui a nuestro dormitorio. Pasé por delante de Tracy, que estaba sentada en la sala familiar, y ella me siguió hasta el dormitorio. ¿Es todo?, preguntó. Así de simple, 31 años y salí por la puerta. Tracy, lamento que estés tan envuelta en ti misma que no veas cómo me has herido. Como pisoteaste 24 años de mi amor con tu engaño. No lo ves y probablemente nunca lo harás. He llegado a aceptarlo. Y no te odio. Ni siquiera odio a George. Aunque el pobre tipo probablemente piense eso ahora. Haré las paces con Barry y Katie en algún momento futuro. Tú puedes hacer las paces con Marissa lo más rápido posible. La pobre chica está hecha un desastre. Firma los papeles, Tracy, y terminemos con esto. Sacaré el resto de las cosas de aquí en los próximos días. No creo que realmente necesitemos hablar más. Si tienes algo que decirme,
pondré la tarjeta de mi abogado en la mesa de la cocina. Ella estaba asombrada, con lágrimas en los ojos. Pero sin palabras. Tomé las maletas, bajé las escaleras y las puse en el maletero de mi coche. Regresé a la casa, agarré algunas cosas pequeñas y me fui. 31 años, así de simple. Cometí un error. De hecho, después de 8 meses, nadie en la familia me habla. No me importa. La versión oficial es que el juez Georgia cayó fuertemente en la esquina de su escritorio ornamentado en su guarida, se levantó y luego lo hizo de nuevo mientras caía al suelo. La prensa lo llama un accidente doméstico. Para ser delicado, recibió muchas críticas favorables. Creo que eso no evitará que lo incluyan en la lista corta para la Corte Suprema. Tracy firmó los papeles del divorcio dentro de una semana y el divorcio fue concedido la semana pasada. La casa se venderá en subasta. Tracy no ha intentado llamarme desde que me fui. Berry y Katie tampoco llamaron. No creo que me inviten a la cena de Navidad familiar. No importa dónde sea. El viejo me entregará la empresa para el año nuevo cuando se jubile. El acuerdo es que tengo que dirigir la empresa durante 7 años antes de poder jubilarme como un hombre rico con un paracaídas dorado muy bueno. Luego, encontrará a alguien para comprar la empresa y también recibiré el 10% de ese acuerdo. También empecé a salir a eventos sociales. Creo que quiero decir una cita. Me llevará un tiempo recordar exactamente cómo hacer esto. Sin embargo, la noticia del divorcio se extendió rápidamente y varias de nuestras mujeres divorciadas llamaron para preguntar por mi interés. De hecho, 2 o 3 amigas divorciadas de Tracy también llamaron expresando sorpresa de que ella me dejara escapar. Tengo que admitir que fue bueno para mi ego. Una buena vida me espera por delante, llena de desafíos tanto profesionales como personales. Estoy trabajando en adoptar nuevos hobbies con el tiempo extra que tengo en asuntos personales. Sin embargo, un hobby que he abandonado es la genealogía. He tenido suficiente. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo capullo no te engañe. Y sigue escuchando la siguiente historia porque esta historia no se compara con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente historia de un segundo. Tony Catelanos no era el tipo más inteligente del mundo, pero era dedicado y trabajador. El señor B lo recompensaba repetidamente por sus años de buen servicio dándole tareas cada vez más importantes. Esta era su tarea más grande hasta ahora y Big Tony estaba decidido a demostrar que la confianza de Mr. B en él estaba justificada. Estudió la foto del hombre de nuevo. Notó un Cadillac Escalade negro estacionado contra la pared en el garaje mal iluminado. Tony sabía que Arthur Clark le debía al jefe varios millones de dólares por ayudar a Mr. B con algún negocio. A Tony se le encomendó recordarle a Clark, el CEO de una gran compañía de seguros, que a Mr. B no le gusta cuando Clark se atrasa unos días en un pago. Dale el trato del gran Tony Grohl, luego amenaza con dispararle en las rodillas si es necesario, pero bajo ninguna circunstancia lo hagas. Estos empresarios son un montón de debiluchos y probablemente empezará a llorar y a suplicarte que no lo lastimes. Recuérdale que me llame mañana por la mañana para discutir la multa por retraso, instruyó Mr. B a Tony. El gran Tony estudió un poco a Arthur C. Clarke. Sabía que Clark era un hombre bien arreglado y guapo que se mantenía en buena forma, con cabello castaño ondulado y ojos marrones oscuros. Conduce un Escalade del 2022 y generalmente es el último en salir del edificio, lo que significa que estarán solos en el estacionamiento. El penúltimo líder había salido 10 minutos antes. Tony observó desde detrás de una columna cómo se abría la puerta del garaje. Tenía que admitir que estaba impresionado por Clark. El hombre que se dirigía al coche parecía 10 años más joven que en su fotografía. Tony, de 6 pies 3 pulgadas y 16 libras, se acercó al segundo hombre, acercándose a él mientras se acercaba a su coche. El señor B no está contento con que estés atrasado con tu pago, gruñó Tony al hombre, que lo miraba confundido. ¿Quién? No conozco a nadie llamado Mr. B,
tartamudeó el hombre, con los ojos bien abiertos. Tony gruñó de nuevo, sacando una pistola de la cintura de sus pantalones. Bonito intento, pero si no quieres cojear el resto de tu vida. El día estaba caluroso y Tony sudaba profusamente. Su mano derecha estaba cubierta de sudor y comenzó a perder el agarre en la pistola. Agitándola frente al hombre, rápidamente la agarró de nuevo, pero al hacerlo, accidentalmente apretó el gatillo. Se escuchó un rugido casi ensordecedor en el garaje. Tony observaba horrorizado cómo la sangre brotaba de la entrepierna del hombre. Gritó y retrocedió. No murió, pero Tony no tenía mucha fe en sus posibilidades de sobrevivir, ya que podía ver que la sangre seguía fluyendo. Esto no estaba en el plan, y la especialidad de Tony no era pensar con rapidez. No veía una salida fácil. En un estado de estrés extremo, todo en lo que podía pensar era en lo que una vez escuchó en una película de piratas: los hombres muertos no cuentan historias. Dadas las circunstancias, parecía lógico. Disparó un segundo tiro al centro, matando a Clark, y se marchó. El señor B no estará contento con este error. Sin saber mucho sobre autos, no se dio cuenta al salir del garaje de que la Escort era un modelo 2020, no un 2022. Mientras Gary Finch yacía muriendo, su teléfono móvil sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. 10 minutos después, sonó de nuevo. La oficina dental del Dr. Alan Siegel y del Dr. Victor Washington estaba ocupada el viernes cuando dos hombres, que pronto se identificaron como policías, se acercaron a la recepcionista y pidieron ver al Dr. Washington. 10 minutos después, un confundido y rojo Dr. Washington salió esposado. Victor Washington esperó a que su abogado llegara a la comisaría antes de aceptar ser entrevistado. Como les dije en mi oficina, apenas conocía a Gary Finch. Trabajaba en la misma empresa que mi esposa. Lo conocí en algunos eventos de su oficina, como fiestas de Navidad y barbacoas del 4 de julio. No creo haberle dicho más de 100 palabras a este tipo desde que Tracy comenzó a trabajar con él hace 4 años, dijo Víctor con dureza. ¿Qué está pasando? Saben que el señor Finch fue asesinado anoche, ¿verdad?, preguntó el oficial de correos. Sí. Tracy se veía muy alterada cuando se enteró ayer. Creo que se fue a casa desde el trabajo. Supongo que todavía está en casa hoy, dijo Víctor. Ambos policías se miraron y sonrieron. Víctor y su abogado no pasaron por alto esa mirada. ¿A qué están apuntando?, preguntó el abogado de Víctor. El tipo fue baleado en la entrepierna. ¿Y no creen que vamos a pasar por alto el engaño de su amante?, dijo la policía. Víctor Washington casi se cae de la silla. Esperen, ¿qué? ¿Qué?, gritó. Cogió a mi esposa amante. ¿Estás diciendo que no sabías que tu esposa estaba teniendo un romance con Gary Finch y que no fuiste tú quien le disparó en los testículos? Soy el conejito de Pascua y ella es el hada de los dientes, dijo el oficial de policía masculino. Ya has admitido que no tienes coartada para la hora del asesinato y claramente tienes un motivo, amigo. Víctor cayó en su asiento. Su abogado le susurró algo al oído. No, en serio, no lo sabía, dijo Víctor en voz baja. Miró en blanco a los dos policías. No lo sabía, dijo en su dirección. ¿Cómo lo saben ustedes? Los oficiales se miraron de nuevo pero no dijeron nada. Tú le disparaste en los testículos, Dr. Washington, lo entendemos, dijo el oficial de policía masculino. ¿Cómo descubrieron que mi esposa estaba teniendo un romance con Finch?, preguntó nuevamente el dentista. Tu esposa dejó 2 mensajes en su móvil sobre encontrarse con él alrededor de la misma hora en que se cometió el crimen. Ella admitió el romance cuando la presionamos fuertemente. Tumbado en su cama de prisión esa noche, Víctor tuvo mucho tiempo para pensar en su situación. La policía aún no lo ha acusado, pero tienen 48 horas antes de su liberación programada. Víctor era un hombre inteligente y sabía que debería preocuparse por ser acusado de asesinar a alguien más.
pero la noticia de que su esposa le había sido infiel le preocupaba más que las acusaciones de asesinato. Ella y Tracy estaban casados desde hacía 26 años y tenían 2 hijos adultos. Hace apenas unas horas, Víctor creía que él y Tracy iban de la mano. ¿Y ahora, cuánto tiempo duró este romance?, se preguntaba Víctor. ¿Por qué comenzó? ¿Cómo pudo haber pasado por alto esto? Víctor fue formalmente acusado de asesinato el domingo por la noche y se le negó la fianza por riesgo de fuga. Anotó para sí mismo que su esposa no había intentado contactarlo desde su arresto. ¿Realmente cree que él mató al amante de ella? Víctor recordó la tarde del miércoles. Como había sido costumbre durante el último año, Tracy supuestamente iba a cenar y conversar con su mejor amiga, Laura. Víctor nunca había pensado en esto antes porque confiaba en su esposa. Como de costumbre, ella llegó a casa alrededor de las 8, pero por alguna razón parecía preocupada y no dudó en hacérselo saber. No vi platos en el fregadero. Dime, ¿comiste Pop-Tarts para cenar de nuevo? Por Dios, Vic, no estás discapacitado. Sé que puedes cocinar, le espetó ella. Tal vez no quiero cocinar cuando estoy solo. Te extraño, cariño. Odio estas fiestas de soltera. Oh, vamos, dijo ella, dirigiéndose a la ducha. La impaciencia de Tracy con su esposo creció mientras continuaba su romance con Gary Finchel. Pero solo recientemente Víctor notó un problema entre él y su esposa. Tracy amaba mucho a su esposo y ciertamente no buscaba una aventura cuando su amistad con su superior inmediato, Finchel, comenzó a crecer. Después de trabajar juntos de cerca durante varios años, Finchel comenzó a ver la posibilidad de algo nuevo, especialmente cuando ella comenzó a hablar abiertamente sobre su vida personal. Con 5 pies 5 pulgadas de estatura, pesando 119 libras, una mujer con curvas y pelo negro liso hasta los hombros, Tracy parecía 10 años más joven que sus 48 años, pero aparentaba estar muy preocupada. A medida que se acercaba el aniversario número 50, Gary comenzó a alimentar lentamente su ego con halagos. No es que su esposo no le diera halagos, pero Tracy parecía especialmente complacida con los que venían de otro hombre. Finchel, casado y con 2 hijos propios, fue muy cuidadoso en su seducción de Tracy, y pasó casi un año antes de que se acostara con la esposa de otro hombre. Tracy y su amante solían encontrarse para hacer el amor 1 o 2 veces por semana. Almorzaban juntos varias veces a la semana y pasaban mucho tiempo en compañía del otro. Casi todos los que trabajaban en la oficina sabían de su aventura, incluido Arthur C. Clarke. Víctor hizo que su abogado realizara una auditoría financiera el lunes por la mañana porque ya no confiaba en su esposa. Esa mañana, sus hijos lo visitaron en custodia y le dijeron que los tabloides estaban haciendo un gran escándalo por nada. Marido engañado le dispara a los huevos del amante de su esposa, leyó el titular de un periódico que le mostró su hijo Jared. Bueno, al menos debo darle crédito al escritor del título por al menos ser creativo, dijo Víctor en voz baja. No tiene gracia, papá. Estás en un gran problema aquí, y estás siendo ingenioso, se quejó su hija Dee. Estoy segura de que todo se arreglará, cariño. No lo maté, lo juro, dijo Víctor a sus hijos. Mamá parece pensar que él la mató a ella. Pasamos la noche en la casa, y ella pasó la mayor parte del tiempo con nosotros llamándote asesino, dijo Jared. Finalmente le dije que se callara. Jared sonrió a su padre. Sabía que bajo circunstancias normales, Víctor no toleraría que su hijo usara palabras insultantes hacia su esposa. Pero estas eran circunstancias fuera de lo común. Víctor se rió en respuesta, haciendo que Jared suspirara aliviado. Aprecio que me estés protegiendo, dijo Víctor. ¿Cuándo te enteraste de tu madre?, preguntó su hija. Solo cuando fui arrestado. Sigo diciéndole a la policía que no lo sabía, dijo Víctor. Amaba a tu madre, pero nunca iría a la cárcel porque ella me engañó. Pero me gustaría saber quién mató a esa gente para poder estrecharle la mano. Los niños se miraron sorprendidos. Nunca pensaron que su padre sería honesto con ellos. Por supuesto,
los niños tampoco pensaron que su madre sería deshonesta con ellos. Pero ahora no se podía negar que ella había sido deshonesta tanto con su padre como con ellos. Trató de ocultar su infidelidad culpando constantemente a su padre por el asesinato de Finchel. Repetidamente le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que la prensa la estaba crucificando por una pequeña aventura, mientras que su esposo, en su opinión, estaba siendo absuelto de un asesinato. Sí, dormí con otro hombre, pero tu padre mató a otro hombre. Todo lo que le importa a esta prensa es el aspecto, se quejaba a los niños. Bueno, si mi padre mató a un hombre, fue solo porque tú estabas acostándote con él. Todo se trata de hacer el amor, dijo Jared cuando la policía estatal encontró una pistola de 9 milímetros junto a los restos descompuestos de un hombre grande en una zona rural unos meses después. Se pusieron inmediatamente sospechosos. 2 días después, una prueba balística en la pistola mostró una coincidencia con un caso de alto perfil que ocurrió esta primavera, un caso que los medios de comunicación apodaron el esposo traicionado. No es todos los días que un esposo le reviente las bolas al amante de su esposa. Los restos fueron identificados como los de Tony, Big Tony, Catelanos, un miembro de bajo nivel de la mafia afiliado a la pandilla de George Baril. Después de una exhaustiva investigación cruzada, la policía estatal y local no pudieron encontrar ninguna conexión entre Catelano y el hombre encarcelado por el asesinato de Gary, el Dr. Victor Washington. La conexión con el caso del esposo despechado emocionó nuevamente a los medios de comunicación, y se unieron a la policía para tratar de encontrar una conexión entre la mafia y la compañía de seguros. La policía ganó la carrera, finalmente identificando a Arthur Clark, pero un técnico de vídeo con ojo de águila de una de las estaciones de noticias de la ciudad logró unir las piezas. Robbie Kamst de News estaba mirando fotografías de los principales acusados en ambos casos cuando notó el gran parecido físico entre Gary Finchel y su jefe, Clark. Luego recordó que ambos hombres conducían Eskelts negras, siendo el coche de Finchel 2 años más antiguo. ¿Y si Big Tony disparó a Finchel por accidente, confundiéndolo con Clark?, preguntó Kamst a los 2 agentes investigadores en una reunión extraoficial. ¿Y si le reventaron las bolas a Finchel solo por una extraña coincidencia? Una investigación más detallada llevó a la policía a creer en la teoría del técnico de vídeo. Varios empleados de la compañía de seguros señalaron que había bromas en la oficina de que el aseo personal de Finchel y su elección de coche claramente no complacían a su jefe. George Baril no estaba muy contento con Big Tony cuando informó esa noche que su misión había fracasado y Clark estaba muerto. El jefe de la mafia siempre intentaba controlar su legendaria mal genio, pero en su negocio, no siempre era posible. Te dije que no dispararas, estúpidos. ¿Qué parte no entendieron?, ladró Baril al hombre cobarde. Lo disparaste 2 veces y lo mataste. Lo siento mucho, Tony, dijo Tony con remordimiento. La pistola comenzó a resbalarse de mi mano. Lo intercepté y disparé. Estaba sangrando profusamente. Sabía que iba a morir, y pensé que si lo dejaba allí, podría hablar. Así que lo rematé. Baril pensó durante unos segundos antes de responder. Que Andrew te lleve a nuestra casa en la calle 9 Este y se quede contigo unos días hasta que averigüemos cómo sacarte de la ciudad por un tiempo. Te mantendrá fuera de la vista y te alimentará bien, dijo Baril. Gracias, señor B. Lo aprecio mucho. Lamento mucho que esto haya sucedido. Está bien, sigue adelante, Tony, dijo Baril, golpeando al hombre grande en el hombro y llevándolo hacia la puerta. El destino de Tony quedó sellado cuando resultó que no era Arthur Clark, sino uno de sus empleados. Clark había salido de la oficina para una cita con el médico más temprano ese día. Esto puede que no sea lo peor que pueda pasar, dijo Baril a su asistente principal, Frankie Donatello. Definitivamente le mostrará al señor Clark que no somos personas con las que se pueda jugar. Pero siempre me gustó Tony, ese gran estúpido. ¿Sabes lo que hay que hacer? Donatello asintió y salió de la habitación. Después del asesinato de Finchel, la vida de Tracy se desmoronó.
No tenía idea de que su esposo supiera algo sobre su aventura y quedó completamente sorprendida de que su amable y cariñoso esposo pudiera matar a otra persona. De repente, conoció el miedo real, pero se consoló con el hecho de que la policía lo había arrestado y estaba detenido sin fianza. Mientras sus hijos estaban sorprendidos por la infidelidad de Tracy, ella exageró el asesinato de su amante por parte de su esposo para distraer la atención del tema de la infidelidad. Habría funcionado mejor si no fuera por los medios de comunicación desenterrando una historia sobre un esposo cornudo que mata al amante de su esposa, convirtiéndolo en noticia de primera plana. Parece que fuera la primera mujer en la ciudad en dejar a su esposo, se quejó Tracy a su colega Liz un día durante el almuerzo unas 2 semanas después del asesinato. Según la prensa, soy la segunda venida de la mujer de Babilonia. Bueno, debes admitir que no es del todo usual que tu celoso esposo le reviente las bolas a tu amante y lo mate, dijo Liz, riendo, mirando la cara de Tracy. Lo siento, murmuró rápidamente. Casi todos aquí sabían que ustedes dos estaban revolcándose. Pero, ¿qué tan grave es, Tracy? ¿Se amaban ustedes dos? Sabes que amaba a Vic, pero Gary y yo estábamos convirtiéndonos en alguien más. Aunque creo que nunca sabremos quiénes podríamos haber sido. No puedo creer que Víctor haya sido capaz de matar a alguien. Supongo que nunca conoces realmente a una persona, ¿verdad?, dijo Tracy. No creo que lo haga, dijo Liz en voz baja. La semana anterior, Liz había estado con Tracy y varios otros colegas en el funeral de Gary. Vio a la esposa de Gary mirar a Tracy varias veces y notó que Tracy tenía los ojos bajos pero parecía estar llorando en silencio durante todo el servicio. Sabía que Tracy debía estar un poco preocupada de que la viuda de Gary pudiera salirse de control. Afortunadamente, no pasó nada malo. Tracy intentó mantenerse en segundo plano, lejos de la viuda. Como nunca había estado en prisión, Víctor no podía creer lo increíble que era sentirse como un hombre libre después de más de 4 meses de encarcelamiento. Oh, Lance. Hasta el aire es más dulce. Lo juro. Gritó jubiloso al salir de la cárcel con su abogado. El fiscal del distrito de la ciudad liberó a Víctor y retiró los cargos en su contra cuando la policía determinó que el amante de su esposa, Gary Finchel, había sido disparado por otro hombre, el grandote Tony Catalino. Lance Weatherman llevó a su cliente a la casa que había compartido con su esposa, Tracy, durante los últimos 15 años. Tracy estaba en el trabajo ya que apenas había pasado el mediodía. Él y Lance entraron a la casa, que lucía exactamente igual que la última vez que la vio, pensó Víctor. Mientras Lance observaba, Víctor caminó lentamente por toda la casa, tocando libremente las paredes, los muebles e incluso las baratijas, como lo haría una persona ciega. Dios, cómo extraño este lugar, incluso sabiendo lo que sé ahora, susurró Víctor. Víctor se acercó a su bien surtida cava de licores, sabiendo que Tracy nunca había bebido licores fuertes y que probablemente la cava no había sido tocada desde que lo arrestaron. Había al menos 25 botellas de licor en diferentes estados de llenado. Las vacaciones requieren un whisky de Malta, exclamó Víctor, sacando una botella medio llena de Glenmorangie de 12 años y sirviendo copas para Lance y él mismo. Gracias por tu ayuda, Lance. Y gracias por estar ahí cuando las cosas estaban en su peor momento, dijo. Sé que no fue solo por el salario. Él y Lance bebieron sus tragos en silencio. Lance tamborileó los dedos sobre la carpeta manila en la mesa. ¿Por qué crees que ella no pidió el divorcio mientras estaba en prisión?, preguntó Víctor. Al principio, probablemente porque había tanta basura, especialmente con la publicidad en la prensa y todo lo demás. Luego probablemente decidió que tú mismo lo harías desde la prisión, respondió Lance. La chica dijo que estaba segura de que yo había matado a su amante y que me odiaba por eso. Así que supongo que me sorprende que aún no lo haya hecho, dijo Víctor. Cuando ella regrese a casa, se llevará una sorpresa. Quizás con todo lo que está pasando, haya cambiado de opinión y quiera quedarse contigo. Gary está muerto. Los niños están enojados con ella. Prácticamente es una verdadera cruella de Bill,
como dicen. Lo mejor de lo peor, dijo Lance. Al volver a casa, Tracy no reconoció el automóvil estacionado en su entrada. Al principio pensó que era otro reportero buscando una entrevista, pero luego se dio cuenta de que quien fuera que fuera ya estaba dentro de su casa. Marcó el 911 y le dio al operador toda la información. 2 minutos después, 2 oficiales de policía uniformados entraron a la casa de Washington, acompañados por Tracy. «Dios mío. ¿Qué haces aquí?», le gritó a Víctor, y ambos oficiales levantaron sus armas. Tanto Víctor como Lance levantaron los brazos por encima de sus cabezas. «Deténganse. Deténganse. Vivo aquí. Soy Vic Washington. Hace unas horas, fui liberado de prisión. El fiscal incluso me pidió disculpas», dijo Víctor. «¿Es cierto? Soy su abogado». «Fue absuelto de todos los cargos», dijo Lance. Uno de los oficiales de policía llamó y confirmó esta declaración. Tracy estaba sorprendida. Solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Además, ¿por qué iría yo a la cárcel? Por tu mugre. Te crees demasiado. Tracy bajó la cabeza, sonrojándose profundamente. Los 2 oficiales de policía estaban a punto de irse cuando Lance les pidió testificar algo. Le entregó a Tracy un sobre Manila y le dijo que había sido notificada. «No creo que quiera el divorcio, Vic», dijo Tracy roncamente. «En realidad, pensé que habías matado a Gary. Pero como no lo hiciste, tal vez haya esperanza para nosotros». «¿Estás delirando, mujer? Me engañaste. Olvida todo lo demás. Olvida incluso el hecho de que tu traición me costó más de 4 meses en prisión». «¿4 meses?» Víctor gritó. «Les dijiste a los niños que él era el mejor hombre, el mejor amante. Bueno, no necesito migajas de la mesa de Gary Finchel». Víctor no estaba seguro de si alguna vez podría agradecer lo suficiente a Alan Siegel, su socio comercial, y a su esposa Marilyn, por el apoyo que le brindaron durante su encarcelamiento injusto y divorcio. Los Siegel visitaron a Víctor en prisión al menos una vez cada 2 semanas, y Alan trabajaba de 50 a 60 horas a la semana, tomando los pacientes de Víctor mientras él estaba en prisión. Para acostumbrarse a su vida, Víctor tomó una semana libre y luego volvió al trabajo. Quedó asombrado de lo bien que la gente lo trató, muchos de los cuales se esforzaron por desearle lo mejor. Varias mujeres incluso se acercaron y le dieron notas con sus nombres y números de teléfono. Estaba avergonzado, pero aún así las tomó, no queriendo ofender a nadie. No podía acostumbrarse al poder de la prensa y las redes sociales. Sus hijos, Allen y Marilyn, comentaron lo compasiva que fue la prensa con él mientras hacían que Tracy y Gary parecieran villanos. «¿Qué pasa, Vic? Han pasado 2 años. Tu cerebro funciona, pero no tu corazón», dijo Marilyn Siegel, tomando la mano de Víctor en el elegante restaurante donde estaban sentados. Víctor miró a Marilyn. En los últimos años, él y Alan, así como su hija Dee, habían sido su roca. Marilyn en particular, convirtió a Víctor en su proyecto personal, a menudo mimándolo como una madre gallina. Ella lo miró y esperó pacientemente. Consideró darle una respuesta banal, pero el sentido común prevaleció. «Nada volverá a ser igual. Mar», dijo Víctor. «Puedo hablar con mujeres. Puedo llevarlas a la cama, pero no hay nada. Ninguna conexión. Entiendo que hacer el amor puede existir sin amor, pero no para mí, Vic. No habrá conexión en la primera cita ni en la segunda, ni en la tercera. ¿Recuerdas cuando te enamoraste de Tracy? Salieron durante mucho tiempo. Se conocieron. Esto no sucedió de la noche a la mañana. Estás equivocado al esperar que la indicada aparezca mágicamente frente a ti. Después de todo, sales con una mujer 1 o 2 veces y luego sigues adelante. No funciona así, dijo Marilyn. Pero tengo 52 años, no 22, Mar.
No tengo tiempo. Tiempo para el amor, interrumpió ella. Jesús, tonto. No ocurre más rápido solo porque envejeces. Y si no sucede, está bien también. Pero primero debes intentarlo. Marilyn se rió y luego miró a su amigo con curiosidad. Ella no se dio cuenta, pero tal vez ella fuera la única persona a la que Víctor escuchaba. Curiosamente, Marilyn y Alan comenzaron a organizar pequeñas reuniones en su casa cada pocos meses y siempre lograban encontrar algunas mujeres solteras para asistir con Víctor. Víctor no era tan tonto como para no entender lo que Marilyn estaba haciendo, y señaló a Alan que Marilyn tenía muy buen gusto en mujeres. Mejor ten cuidado, amigo, porque si ella alguna vez te deja, tendrá un montón de mujeres hermosas para elegir, dijo Víctor. No creas que no me di cuenta, dijo su amigo. Cuando Víctor la notó, ella estaba estirándose para encender una de las 4 antorchas contra mosquitos que bordeaban los bordes de la amplia terraza de la gaviota. En verdad, la notó con jeans ajustados y una gran área de piel suave en la espalda cuando se estiró y su camisa se levantó. Cuando ella se volvió, él se quedó en silencio, una sonrisa jugando en sus labios hasta que se dio cuenta de que ella lo estaba mirando directamente a él. Ah, fue todo lo que salió de su confundido cerebro drogado. Me lo dicen a menudo, dijo ella con confianza. La mente de Vic finalmente alcanzó a sus oídos. Finalmente miró el rostro de la mujer y se dio cuenta de que era asiático-americana, con grandes ojos y cabello negro liso hasta los hombros. Ella vio cómo el reconocimiento finalmente aparecía en su rostro. No estaba bromeando, estoy bromeando, dijo la mujer. No eres el primero que no puede entender durante mucho tiempo que soy asiática. Por lo general, a los hombres les cuesta un tiempo mirarme a la cara. No soy así para nada. Vic protestó un poco demasiado fuerte mientras varias personas se volvían hacia la pareja. Ella le hizo señas con las manos para que bajara la voz. Él se ruborizó profundamente. Dr. Vic Washington, dijo extendiendo la mano para un apretón de manos. También fui socio comercial hace mucho tiempo. Sí, gracias a las noticias. Sé quién eres, dijo la mujer captando la mueca de Vic. Soy Lenny Brandt, básicamente una amiga de Marilyn. No pretendía ofenderte con mi comentario sobre las noticias. Creo que para ti esto es más o menos lo mismo que para los chicos no mirarme a los ojos cuando me hablan. Entiendo, respondió Vic. ¿Qué tal si tomamos algo y luego te hablo mirándote a los ojos y tú puedes fingir que no piensas que soy patético haciendo el ridículo delante de todo el país? Esta vez fue la mujer la que chasqueó la lengua al darse cuenta de que debió haber sido tan obvia como Vic cuando la estaba mirando el cuerpo. Está bien, dijo dándole una sonrisa tímida. Hablaron durante la siguiente hora hasta que Víctor se dio cuenta de que había monopolizado a la mujer. Se disculpó por su torpeza social y dijo que le permitiría mezclarse con los demás invitados. Ella le dijo que disfrutó su compañía, tras lo cual tomaron caminos separados y empezaron a comunicarse con otros, aunque Víctor secretamente la mantuvo a la vista durante el resto de la noche. Sabes, si sigues mirando por encima del hombro para vigilarla, te dolerá el cuello, le dijo Allen en un momento. ¿Por qué no cambiamos de lugar para que puedas mirarla directamente sobre mi hombro? Será mucho más conveniente. Sí, murmuró Vic. Y pensé que actuaba tan fresco, tan astuto. Solo para que sepas, amigo, babear no es fresco ni inteligente. ¿Qué quieres saber? Según Allen, Lani tiene 3 años menos que Vic. Es amiga de Marilyn desde hace mucho tiempo y trabaja como bibliotecaria de referencia. Su matrimonio de 20 años terminó cuando descubrió que su esposo le era infiel con una colega. Ha estado soltera los últimos años. ¿Cómo puede una mujer con semejante apariencia seguir soltera durante tanto tiempo?, preguntó Vic. ¿Es una diva o algo así? Quiero decir, wow. Según Mar, ella es simplemente encantadora, dijo Alan. Pero Lani no considera necesario casarse por segunda vez, especialmente si es con el hombre equivocado. Entiendo.
Lani y Vic no volvieron a comunicarse durante el resto de la noche, y ella se marchó sin darle a Vic su número de teléfono. Pero él no estaba preocupado porque sabía que Marilyn lo tenía. Vic esperó 2 días antes de llamar a Marilyn. No necesitó decirle por qué estaba llamando. «Tienes un autocontrol increíble, señor», dijo Marilyn, en lugar de empezar con los saludos habituales «o eres un idiota». Vic se sintió algo desconcertado. Marilyn rara vez usaba malas palabras y casi nunca maldecía. «Estaba tratando de ser cool y no parecer desesperado», dijo Víctor. «¿De verdad la saludaste con la palabra U?», Marilyn se burló. «Entonces, ¿por qué te preocupas por parecer cool frente a ella? Arruinaste todo con una pequeña palabra de 2 letras. O tal vez es por la saliva». Víctor estaba contento de que Marilyn no pudiera ver lo rojo que estaba. «¿Vas a llamarla ahora mismo, o vas a pasar 2 días debatiendo sobre la forma correcta e incorrecta de hacer esto?», preguntó Marilyn. «Eres un gran debatidor. Todos sabemos eso». Marilyn se rió. «Siempre haces chistes divertidos, Mar», dijo Vic. «¿Me puedes dar tu número ahora?». «Por supuesto. Pero recuerda que ya te dije que necesitas construir relaciones y no esperar que lleguen a ti», dijo Marilyn. Al día siguiente, Víctor invitó a Lani a cenar y al siguiente viernes al cine la invitó a un restaurante muy prestigioso y luego la dejó elegir la película. «¿Estás tratando de ganarte el favor de este restaurante?», preguntó Lani. «No. Para ser honesto, no sabía eso», respondió Víctor. «Simplemente no quería llevar a una mujer asiática a un restaurante chino, japonés o coreano. Bueno, soy 3/4 china. Pero es de ese cuarto restante que obtuve esto», dijo, enderezándose hasta su completa altura. «Sé que cuando piensas en una mujer china, te imaginas a una gimnasta, ¿verdad? Y definitivamente no un tamaño 5. Víctor se ruborizó, aunque no sabía exactamente por qué. Supuso que no estaba acostumbrado a que una mujer con pechos grandes hablara tan abiertamente sobre sus atributos. Cuando levantó la vista de la mesa, ella lo estaba mirando directamente con una ligera sonrisa. «Lo siento, puedo ser un poco directa». «¿Marilyn no te advirtió?». «En realidad, no, y aunque estoy seguro de que siempre se asegura de que haya un par de mujeres solteras en cada reunión, nunca me dice nada sobre ellas. Dice que debo hacer un poco de trabajo por mi cuenta». Lani se rió alegremente. Conforme la relación avanzaba, Víctor descubrió que a Lani no le importaba reír a carcajadas cuando se divertía. «Esta es mi chica», dijo Lani encantada. Vic también aprendió que Lani no era tímida para llorar cuando estaba de humor, como al final de una película que ella escogió. Aparentemente, su padre murió de enfermedad, al igual que el padre de la protagonista de la película. Víctor no sabía esto hasta que Lani se lo contó después, cuando la pareja fue a un restaurante a pedir un postre tarde y tomar café. Víctor esperó 2 días para llamar a Lani y organizar otra cita. Ella aceptó de buen grado para el fin de semana siguiente. Al final de la 5ª cita, la pareja terminó en la cama de Víctor. Un mes después, Marilyn salió a almorzar con Lani. Fueron solo 2 minutos de cortesías. Antes de que preguntara cómo iban las cosas entre Lani y Víctor. ¿Y cómo pudo ser tan estúpida su ex esposa? «Es guapo, bien parecido, un caballero, y muchas otras cosas», dijo Lani, un tono rosado apareciendo en su rostro y cuello. «Incluso me mira a los ojos. Bueno, la mayor parte del tiempo, excepto cuando uso este vestido de seda rojo. Pero estaría destrozada si al menos un hombre en este vestido no pasara la mayor parte de la noche mirándome». Ambas mujeres sonrieron. El Dr. Víctor Washington bien podría afirmar que ya estaba casado en este punto. En realidad, la boda tuvo lugar solo 6 meses después. El anuncio en el periódico local de la boda del Dr. Víctor Washington no debería haber recibido más que una mención menor, y mucho menos un artículo tan grande que apareció en periódicos de todo el país.
Los medios simplemente no podían dejar pasar la boda del esposo abandonado sin hacer una revisión completa de toda esta sórdida historia. George Baril gritó por teléfono a Arthur Clarke, arrojando el periódico al otro lado de la habitación. Cada vez que uno de ellos hace algo, aparece otro artículo en los periódicos sobre el esposo abandonado. Y luego la prensa vuelve a husmear. Esa traidora aún trabaja para ti, ¿verdad? Sí, respondió Clarke, sin entender hacia dónde iba esta conversación. Beryl siseó. Envíala a un lugar donde la prensa nunca la encontrará. 2 semanas después, una Tracy Washington muy disgustada dirigía la oficina de una empresa de 2 personas en Paducah, Nueva York. La cobertura constante de la prensa la hizo inempleable en cualquier otro lugar con un salario decente, y aunque estaba bien financieramente después del divorcio, sin familia ni vida social que mencionar, el trabajo era todo lo que le quedaba. Vic no esperaba que cuando llegara para dirigir la recepción el lunes por la mañana, habría una nota de George Baril en medio de su escritorio. La nota estaba sellada, y Vic no sabía quién la envió hasta que la leyó. Era una invitación, si se le podía llamar así a la solicitud de Beryl, una invitación para encontrarse con el jefe de la mafia en su oficina para almorzar ese mismo día al mediodía. La nota decía que la reunión sería solo para los dos. Vic nunca había conocido a Beryl en persona, pero al igual que muchos, conocía la supuesta conexión entre Beryl y la muerte del hombre que lo había engañado. Se preguntaba por qué lo habían llamado, pero por supuesto no tenía intención de ignorar la invitación. Después de una exhaustiva búsqueda, Vic fue guiado hasta la oficina de Beryl por el hombre de la montaña, quien, parecía, no estaba teniendo un buen día. Fue llevado a una mesa apartada ya dispuesta con lo que parecía ser un almuerzo suntuoso de platos italianos. Beryl se presentó, estrechó la mano del dentista e invitó a sentarse. Solo estamos nosotros aquí, y esta oficina se revisa diariamente en busca de micrófonos, así que podemos hablar libremente, dijo Beryl. Te debo una disculpa de alguna manera, como seguramente sabes. Cambié el curso de tu vida. Fue un error de proporciones épicas, te lo aseguro. No debería haberte afectado de ninguna manera. Ni siquiera sabía quién eras, quién era tu esposa. Señor Beryl, si me permite interrumpirlo, dijo Víctor, desconcertando a Burrell con una sonrisa radiante, no hay necesidad de disculparse conmigo. De hecho, me has hecho un gran favor. Beryl miró a Víctor como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Víctor se detuvo, dio un sorbo al vaso de Bourbon Pappy Van Winkle de 15 años que Beryl había servido, y sonrió de nuevo. Realmente asombroso, dijo Víctor mientras Burrell lo miraba fijamente, esperando una explicación. Oh, sí, lo siento. Entonces, como le dije a la policía, no tenía idea de que mi esposa me estaba engañando. Y tú no solo me advertiste sobre esto, sino que también hiciste lo que solo podía soñar cuando eliminaste a su amante. Y el disparo en la entrepierna es solo una maravillosa cereza en el pastel. Dios, espero que tu tipo haya esperado un poco antes de ponerle esa segunda bala. 4 meses y medio en prisión valen su muerte. Así que gracias, y lo digo completamente en serio. Bueno, creo que si no te importa, dejaré de sentirme culpable por el pasado. Ambos hombres asintieron el uno al otro, terminaron sus vasos y los golpearon en la mesa. Suscríbete a nuestro canal.